Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora dedicada en exclusiva a la conversación sobre la economía, aquí en su canal de noticias, Canal 24 Horas. Una semana en que la conversación en materia económica ha estado concentrada sobre todo en materia energética. Pero este capítulo, antes de revisar la siguiente nota, lo vamos a profundizar en conversar en el momento económico. Tenemos un invitado de lujo al ex vicepresidente del Banco Central, ex ministro de Hacienda, Manuel Marfan. Pero antes de esta entrevista, vamos a revisar obviamente la que ha sido la polémica de la semana. Estamos muy interesados en que las rebajas se vean en enero. Eso fue lo que dijeron las empresas eléctricas tras una esperada reunión sostenida con el gobierno. Durante esta semana se presentó la primera demanda colectiva por estos errores en los cobros. Ponga atención. Terrible, pues, terrible que se equivoquen. Tienen que devolverla porque igual es plata de la gente. Ojalá se haga una devolución. Un doble error en los cobros de la luz que no para de generar molestia ciudadana. Por ello, a primera hora, fue el propio presidente Gabriel Boric quien envió un claro mensaje. Quiero decirles en primer lugar que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Cada peso será devuelto. Y para devolver esos pesos se concretó una reunión clave. Los ejecutivos de las eléctricas llegaron hasta el Ministerio de Energía, primer cara a cara con el nuevo ministro Álvaro García, en medio de una gran expectación periodística. A la vuelta de la reunión vamos a compartir un café. No hubo café, pero sí un comunicado de prensa donde a través de un video las eléctricas manifestaron estar disponibles para compensar a los clientes en el mes de enero. Estamos muy interesados que las correcciones que se realizan al procedimiento puedan verse reflejadas en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026. Yo prefiero que la descuenten en la cuenta y que no me la devuelvan en plata. Y si usted le pregunta, a toda la gente está molesta, pero nadie puede hacer nada. Y claro, todos esperan una devolución, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? Según un cálculo sobre la base del informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, las cuentas de la luz caerían 11,95% en Arica, 9,18% en Viña del Mar, 0,7% en La Florida, 3,28% en Concepción y caerían 2,8% en Temuco. Ahora, si llevamos eso a la boleta, una cuenta de 50.000 pesos actuales desde enero costaría 44.000 en Arica, 45.900 en Viña del Mar y 49.650 pesos en Santiago. O sea, la baja en la capital sería de apenas 350 pesos. Los contratos que se traspasan al usuario final van a depender de cada una de las comunas del país. Y nosotros hemos venido viendo que en el contexto del descongelamiento de tarifas, siempre la zona norte tuvo tarifas mayores porque sus contratos todavía siguen siendo más costosos que la zona central. Rebajas que por vía administrativa se concretarían en enero. Sin embargo, ya fue presentada una primera demanda colectiva contra las empresas eléctricas. Una asociación de consumidores acudió a la justicia buscando así compensaciones para todos los clientes afectados por estos dos errores en los cobros. Que se pueda recuperar e indemnizar a las familias y pymes de Chile a raíz de los cobros injustos que se realizaron en las cuentas de luz entre el periodo 2017 al 2025. Un caso que cada día escribe nuevos episodios y donde se busca reparar el daño causado en las cuentas de la luz que pagamos todos, ya sea por vía administrativa o bien en la justicia. Ya, volvemos a Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, ya estamos aquí en el estudio con un gran invitado, Manuel Marfan, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central. Manuel, bienvenido a Mirada Económica, a Canal 24 Horas, a la televisión pública. ¿Cómo te va? Bien, pues muy bien y muchas gracias por invitar. Manuel, a ver, lo primero que estábamos viendo recién ha sido el tema de conversación. Antes de entrar a lo macro, a la micro, al empleo, a las campañas, ¿cómo has visto este tema de la cuenta de la luz? Es que partió mal. ¿Por qué? Partió mal porque durante el estallido social se congelaron las cuentas de la luz. Sí. Me parece una medida que se justificaba dentro de muchas otras. Pero la forma como se hizo fue
que en vez de poner la diferencia para compensar a las empresas con recursos fiscales y que después se deberían haber devuelto, lo que se hizo fue endeudar a los consumidores. Es decir, las cuentas planas, que después se aplazó el plazo por el COVID 2 veces, una vez en el gobierno de Piñera y otra vez después en el gobierno de Boric. Pero después, en vez de llegar a su nivel normal, tenían que tener un plus adicional y con ese plus compensar a las empresas del sector. Y bueno, el diablo mete la cola en los detalles. Y para el caso de las empresas generadoras... Que es lo que estamos viendo justamente, claro, lo de la semana pasada. Claro, el problema no está en transmisión, sino que en generación... Aunque después surgió un tema de transmisión. Claro, también. Y hay una deuda con la distribución. No sé si está... Bueno, no, es que esas cosas hay que hacerlas bien. Bueno, ya se ven los costos de equivocarse. Hay que recordar... Bueno, el asunto concreto es que se sobrepasó el tiempo o se puso muy alto el plus. El hecho concreto es que han sido las empresas sobrecompensadas por un error. Pero por un error caro, no solamente por las platas involucradas. Hay que recordar que... creo que fue en el segundo IPOM de este año, el Banco Central hizo un recuadro sobre las tarifas eléctricas que mostraban que iban a estar presionando la inflación durante un periodo alto, grande, largo, y que por consiguiente iba a haber una presión inflacionaria. Y dejó de bajar la tasa, postergó una rebaja de tasas, digamos, producto de eso. Entonces, ya empieza a afectar por muchos lados. Claro. Y afecta a la UEF porque afecta al IPC, y etcétera. Manuel, volvamos vamos al tema de... Partamos hablando de crecimiento. Hay muchas aristas para poder entrar al tema de endeudamiento fiscal. Sí. ¿En qué momento está nuestra economía? Porque claro, muchos dicen casi que un país que se cae a pedazos, pero una economía que uno ve que crece 2,5, hay discursos bien pesimistas, candidatos que dicen aquí se necesita un gobierno de emergencia, hay discusión para todo. Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, convengamos en que hoy día toda la discusión sobre economía está contaminada por las elecciones. Ya. Y por lo tanto, si es de oposición lo va a encontrar todo malo, el país cayendo a pedazos, y si es oficialista, todo lo contrario. ¿Cómo lo ve Manuel Marfan? Yo como no soy ni oficialista ni de derecha, lo que veo es lo siguiente. Primero, a mi juicio, el crecimiento tan bajo que tuvimos tantos años fue porque dejamos de lado la estrategia de desarrollo exportador. Esto ocurre después de la crisis de las economías desarrolladas del 2008 al 2010. O sea, subprime. Claro, subprime fue solo en Estados Unidos, pero esto abarcó... A todo el mundo, la izquierda hace todo el mundo. O sea, aparte hace 15 años, tu juicio. Al mundo desarrollado, porque las economías emergentes nos afectó menos, ¿ya? Y desde el año 2010 hasta el año 2023, no sé, están los cálculos en el documento de la que llaman, a mí me da pudor decirlo, pero la llaman la Comisión Marfan. ¿Ya? Las exportaciones reales crecieron un 0,4% anual, real. ¿Que ese fue el motorcito de Chile? Siempre tiró de las mechas para arriba empujaba el carro, digamos, las exportaciones, y después toda esta década y más de una década la ha tirado la chaqueta para abajo, lo ha chaqueteado. Las exportaciones al crecimiento. Entonces, yo me alegro mucho que hoy las exportaciones están volviendo a crecer más que el PIB. Eso va a ocurrir este año. El año pasado hubo 100.000 millones de dólares en exportaciones. O sea. Sí, claro, sí. Y el próximo año lo más probable es que las exportaciones sigan liderando. Y espero, porque esto es un esfuerzo que hay que mantener, que esto siga siendo así.
porque todas las economías que dieron el salto al desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, todas, no hay ninguna excepción, lo hicieron teniendo periodos largos de exportaciones creciendo más que el PIB, ¿ya? Ganar en competitividad internacional. Y esto es un esfuerzo que hay que hacer permanentemente. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera sea el gobierno elegido, en vez de empezar de cero de nuevo... Las fichas se pongan ahí. Claro. En la exportación. Yo creo que ese es un elemento que debería estar en el escritorio del presidente y no en el del ministro de Hacienda o Economía. Que sea que venga después, presidente, presidenta. El presidente que sea. Y de los programas, por lo tanto, yo creo que eso es algo bueno. Segundo, yo creo que ha habido mucha visión muy más que pesimista respecto de la evolución de la economía. Y yo tengo una opinión distinta. ¿Cómo lo ves? O sea, la evolución ha sido bien mediocre. Pero cuando fue elegido el presidente Boric, todos esperábamos lo peor. ¿Ya? Además que el programa no lo ayudaba mucho, porque era de miedo. Pero puso a Mario Marcel de ministro de Hacienda, cosa que creo que fue una movida muy inteligente. Y Mario Marcel logró mantener acotada toda esa incertidumbre y finalmente estamos yo creo que con un crecimiento que está en torno a 2,2, entre 2 y 2,5 nuestro crecimiento potencial hoy. Sí. Hoy. Pero la gracia es que hoy día todos los candidatos hablan de crecimiento. Y por lo tanto yo estoy más optimista, porque el país está creciendo muy mediocre, pero más que antes. Ya, pero hay conciencia, Manuel, como tú dices, que el crecimiento es lo primero y fundamental para comenzar a hablar de economía. Pero tú ves que el foco que tú ponías, por ejemplo, en exportación, o esas prioridades, ¿tú las ves en los candidatos, por lo menos que están en la pole position, en materia, si usamos los que están más aventajados? El único programa que se refiere a ese tema es el de Janet Jara, que tiene todo un capítulo llevado a cómo transformar las instituciones del Estado de manera que sea un Estado que junto con el sector privado salgamos a conquistar el mundo. Y yo lo encontré que está bien hecho. Esa obra estoy seguro de Osvaldo Rosales, digamos, porque ese es su tema. ¿Ya? Fue exactamente de subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería mucho tiempo. Así es. También en la Comisión Marfan, de nuevo, el tema que aparece como el principal y más urgente para volver a crecer es reformar las leyes de la política. El sistema político. El sistema político. Pero llevamos tiempo discutiendo en el Congreso, Manuel, y que ellos mismos se reformen sus propios... Bueno, pero ha sido difícil. Bueno, pero sigue siendo válido, que es lo primero y lo más urgente. No, sin lugar a duda, el tema es que se ha discutido y no hemos hablado. Sí, pero en el candidato, en el programa de Evelyn Matei, aparece un capítulo dedicado a este tema. Ya. Y aparece, a mi juicio, con la forma correcta de abordarlo. ¿Ya? Entonces, yo creo que temas que estaban desaparecidos de la discusión. Nadie habló de exportaciones durante 16 años en Chile. En primera plana, no era para ponerlo en lenguaje periodístico, no era un tema de primera página, ni siquiera... Era un tema glamoroso, podríamos decir, económicamente. No, ya antes sí lo era, y en los países que tienen vocación exportadora lo es, siempre. Ahora, lo de las leyes políticas se viene discutiendo hace rato, pero yo creo que hay más conciencia de eso. ¿Y por qué es importante eso? Porque resulta que claramente en este país las reglas se están deteriorando. Se está deteriorando en materia de seguridad, se están deteriorando en materia de decisión económica y qué sé yo. Podría seguir con la salud, qué sé yo. Y las reglas del juego se cambian desde la política, porque requieren leyes. Y si en el Congreso hay 20 partidos representados en el Congreso, al gobierno le resulta imposible negociar acuerdos. No se puede. Al gobierno que sea. Al gobierno que sea, porque nuestro sistema electoral permite
permite, y no solamente eso, subsidia en sus reglas del juego la atomización. La dispersión de partidos. No castiga a los díscolos. Permite que haya díscolos, que las cabezas llegan a un acuerdo, pero hay algunos que se cosa de ver ahora el desbande que hay en los partidos de la derecha respecto de si van a apoyar al candidato de su partido. Yo al final, obviamente, Manuel, recojo tu análisis que golpea la economía, pero quiero ir a otro tema que se ha ocupado mucho. Sí, ¿quieres cerrar en algo? Sí. Solamente para cerrar. Lo que pasa es que donde más fallan los tres programas es en las medidas económicas. El programa de Janet Jara tiene dos cosas que a mí me molestan profundamente. Una es que relativizan la UEF. ¿Ya? La UEF es como un termómetro. Entonces no es culpa que el termómetro no se debe usar en tales y tales enfermedades. Ella dice... Le marca la fiebre, sencillamente. Sí, la UEF no es culpa de la UEF. ¿Qué otro elemento te hace ruido? Y el segundo es lo del sueldo vital, donde el programa propone llegar a los 750.000 pesos en 4 años. Y que si no se alcanza después de un diálogo con los empresarios, el gobierno va a poner la diferencia. Esa es una cantidad de plata imposible, digamos. O sea, eso es capaz de desarticular las cuentas fiscales profundamente. Claro. Entonces, no se hace así. Eso con Janet Jara, de los otros que... Los otros dos, o sea, son 8, pero hay 3 que van arriba. Sí, claro. La Evelyn Matei y José Antonio Kast, los dos, proponen rebajar el impuesto de primera categoría desde el 27, que es el que 27, afecta a las empresas. A las empresas desde el 27,5% actual al 23%. Y yo lo que les sugeriría es que revisaran el caso de la Liz Truss en Inglaterra. En el Reino Unido, efectivamente. Ella llegó a ser primera ministra porque tenía una propuesta muy pro-empresario y ella es del partido. Duró muy poco. Duró menos que una lechuga. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pasó en esta materia en particular? Gobernó 50 días. Los 10 primeros no cuentan porque justo se murió la reina Isabel y hubo 10 días de 40. ¿no? Entonces, ella propuso bajar también los impuestos corporativos bruscamente al inicio, sin compensar al fisco. Hay que recordar que los impuestos, el principal rol que cumplen es financiar los gastos del Estado. ¿Ya? Entonces, si vas a bajarlo, tienes que compensar por algún lado. Sin compensar. Y resulta que generó una debacle, porque en cualquier economía del mundo, con la excepción de Estados Unidos, por las razones que la tele no da tiempo para especificar, porque los déficits fiscales finalmente muy grandes desembocan o en inflación o en crisis de balanza de pago en el corto plazo y en el mediano plazo en crisis financiera y crisis fiscales. Y en esos dos programas también se plantean en diferentes tiempos ajustes fiscales de distinta magnitud. Y en el caso de la Liz Truss, se generó una pérdida de credibilidad que afectó las variables del mercado financiero profundamente al punto que tuvo que renunciar. ¿Tú crees que esto puede pasar con estos dos programas? ¿Esa propuesta más ese ajuste fiscal de diferente magnitud en diferentes tiempos? Sí, porque resulta que el ajuste fiscal que propone Kast es bajar $6.000 millones de dólares en 6 meses. Año y medio. En 18 meses y ¿cómo que se llama? Pero persistir más allá de eso. La Evelyn Matei propone bajar el gasto fiscal en $8.000 millones de dólares en 4 años. Eso es fácil de decirlo, pero es muy difícil de hacer, porque hay muchos gastos que ya están comprometidos por ley, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que la ley de responsabilidad fiscal dicen que todos los gobiernos tienen que poner al principio de su mandato cuál va a ser su regla fiscal. Y yo no entiendo cuál va a ser la regla fiscal que van a poner ni la Evelyn Matei si fuera presidenta, ni José Antonio Kast si fuera presidente con tamaña barbaridad.
Y tampoco sé cuál sería la regla fiscal que podría poner la Janet Jara si va a tener que financiar a millones de personas por el diferencial del salario mínimo. Sí, son los puntos que ponen respecto a los tres principales principales proyectos de gobierno. Vamos a ir a la pausa, Manuel, y a la vuelta te quiero preguntar de dos cosas, de empleo y también la discusión fiscal, que ha estado muy instalada, sobre todo después del informe del Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Yep. Vamos a la pausa. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el ex vicepresidente del Banco Central, ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán. Te lo comentaba, Manuel, antes de ir a la pausa. Este informe que dio hace algunos días el Consejo Fiscal Autónomo sobre la sostenibilidad fiscal enciende varias luces amarillas respecto a la posibilidad de que nuestra deuda llegue más o menos al 45% del PIB, que es con mucho puesto como la línea roja ahí. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Cómo ves la discusión fiscal? También muy teñida, como tú decías al principio, con el momento político. ¿Cómo ves ese informe en particular? Sí. Ahora, yo no creo que el Consejo Fiscal Autónomo tenga una motivación política para sus opiniones, ¿ya? Es bien ecuánime, o sea, es bien... Es variopinto. Exacto, hay miradas bien distintas. Sí. A ver, cada gobierno se pone su propia regla fiscal, ¿ya? El gobierno de Boric tiene una regla fiscal que tiene varias etapas. Dice primero, no vamos a sobrepasar, la relación deuda-PIB no va a sobrepasar el 45%. Segunda cosa, para aquello hay un camino que hay que seguir año a año respecto de cuánto tiene que ser el saldo fiscal corregido por el precio del cobre y por crecimiento, o sea, el saldo fiscal no sé, tiene un nombre que se me olvidó en este momento. Y ese saldo fiscal se arrancó el año pasado en medio punto del PIB. Y en el informe financiero del segundo trimestre de este año, estaba Marcel todavía ministro, dijeron que se habían comprometido a compensarlo este año. Dice, no, lo vamos a compensar la mitad este año y la mitad el próximo. Resulta que igual la proyección que hay del Ministerio de Hacienda hoy es que se va a arrancar nuevamente un punto del PIB respecto de lo que debería haber sido para cumplir. ¿Hay un problema en el cálculo de ingresos más que en el gasto, más que en el aumento del gasto? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Voy a gastar 1 más, 2 más, 3 más? ¿Cómo calculo lo que me entra más que lo que sale? Es una mezcla, pero efectivamente las cuentas de ingresos son cuentas un poquito alegres, efectivamente, ¿ya? Pero yo creo que más bien es el gasto la variable porfiada. A propósito de los que lo quieren bajar, ¿ya? No es fácil. No es nada fácil. O sea, no es fácil detener su crecimiento. Yo no sé, bajarlo ya es otra cosa. Y el Consejo Fiscal Autónomo dice que incluso se corre el riesgo de sobrepasar el 45% del PIB de la deuda pública. Yo creo que eso último no va a ocurrir este año. No se va a sobrepasar ese techo porque todavía hay mucha distancia. Pero puede ocurrir el 2026. Pero ya 27. Es otro gobierno que tiene su otra regla fiscal distinta. ¿Está bien? Es otra regla fiscal. Entonces, que yo no sé cuál va a ser, porque con los programas que tienen, yo no sé cómo van a poder respetar un comportamiento razonable de las cifras públicas. Es una barbaridad proponer esas rebajas de impuestos de esa magnitud. Son equivalentes en efecto fiscal a lo que fue la reforma tributaria del año 90. Estamos hablando de cifras muy grandes. Entonces, y diciendo al boleo vamos a bajar el gasto público sin especificar cómo. Además que yo creo, a juzgar por las elecciones de concejales y de cores que hubo el año pasado, que es la única elección que ha habido con voto obligatorio, que el voto mayoritario en Chile está más bien en el centro político. Probablemente va a subir el Partido Republicano, va a bajar algo la UDI y todas esas cosas, pero al final, quien quiera que sea presidente no va a tener una mayoría garantizada en el Congreso. O sea, va a necesitar al Parlamento. Va a necesitar al Parlamento y va a tener que negociar. Y ahí está el problema. Y entonces, si van a negociar despidos masivos de gente del sector público, yo creo que no van a llegar a acuerdo.
me resultaría imposible. Yo estuve 10 años acompañando proyectos de ley. Yo sé la lógica con que funciona la política, ¿ya? No van, ni menos aún habiendo 20 partidos, porque ¿con quién va a negociar ese gobierno cuando hay tanto partido político? Entonces, no están dispuestos a asumir el costo político de eso, ¿ya? Para bajarle el impuesto a los empresarios. Yo creo que sería... La misma Comisión Marfan dice que hay que bajar ese impuesto. Eso, estoy de acuerdo, pero hay que bajarlo de manera compensada. Claro. Y entonces yo diría lo siguiente en síntesis: la cifra de 45% de deuda sobre PIB es más bien moderada comparada internacionalmente, pero es la meta que se propuso el gobierno y por eso es que hay tanta discusión respecto de ese numerito y el Consejo Fiscal Autónomo se refiere a ese número, que yo creo que lo va a cumplir probablemente, no sé si en marzo del próximo año, porque va a haber un informe en marzo del próximo año, pero está ahí en la que más. Pero yo creo que este gobierno, en lo fiscal, a pesar de estos errores que yo digo que ha cometido al final, hizo una rebaja de los gastos excesivos del COVID en el primer año, que llevó a una revista como El Economist a nominarla, no premiarla, porque es con nominación, ¿ya? Pero dentro de los nominados para el premio a la mejor economía del año, metieron a Chile por el manejo fiscal que tuvo en el primer año de Boric, ¿ya? De haber rebajado, cosa que no hizo ningún país desarrollado, ni uno, de rebajarlo totalmente. Entonces, yo creo que el manejo fiscal, yo creo que saca nota azul claramente. El país no se está cayendo a pedazos, es cosa de ver el discurso que hizo la presidenta de los empresarios, que yo encontré muy valiente. Y yo creo que es una gran oportunidad, si es que seguimos con desarrollo exportador hacia futuro, de que podamos tener un envión hacia adelante. Pero la capacidad que tienen los políticos en Chile de hacerse autogoles, prometiendo cosas incumplibles, como las que hemos señalado, puede ser nuestro talón de Aquiles. Manuel Marfan, vicepresidente del Banco, ex vicepresidente del Banco Central, exministro de Hacienda, te agradecemos esta media hora de conversación con Canal 24, intentando desmenuzar lo que se viene, de dónde venimos. Muchas gracias, Manuel, como siempre. Un gusto tenerte acá. Gracias a usted, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica. Que les vaya bien. Mirada Económica.